que voy a ir viendo la página. Bueno, estamos con algunos inconvenientes acá. Le vamos a pedir a los espectadores que nos tengan un rato de paciencia y ya estaremos saliendo tanto por Jupe como por el perfil. Acá me señalan que está bien la transmisión. Tengo que ir a copiar el enlace y ya tenemos algo de público. Ya tenemos 3 personas, mira. Así que estoy copiando el enlace, se lo dejo en la página, en el perfil, perdón, y ya en contados instantes podemos arrancar. Saludamos entonces a Marcelo Gullo y a Alejandro Coll, le damos la bienvenida aquí a la transmisión directa de Jupe. Y bueno, si quieren, ya estamos en condiciones de comenzar con esta transmisión. Vamos a dejar que se nos junte el público. Como ustedes ven, van a poder observar los saludos del público abajo y alguna pregunta que seguramente les harán más tarde. Gracias a los que nos están avisando que estamos saliendo bien. Entonces le presentamos, primero va a disertar un rato Alejandro Coll, a quien ya conocemos aquí en Jupe por haberlo recibido en otras oportunidades, es casi como de la casa, digamos. Y Marcelo Gullo, que es autor de La insubordinación fundante, un libro que todos debemos haber, por lo menos leído una parte, que se ha hecho célebre entre los que nos interesa la política, título contundente si los hay, y Alejandro Coll, que es autor de La salud de nuestra América, un libro que tuve la oportunidad tengo en casa, lo leí, me encanta, con su concepto acerca de salir de la zona de asedio del sistema. Así que tengo mala conexión para variar. Cualquier cosa queda Matías a cargo. Y bueno, Alejandro va a arrancar, va a presentar lo suyo durante una media horita, después le damos lugar a Marcelo y después seguramente va a haber lugar para hacer preguntas. Adelante, Alejandro. Bueno, agradezco la invitación y el espacio y agradezco la presencia de Marcelo Gullo, que él desconoce lo que yo pienso, desconoce mis ideas y por lo tanto está un poco a ciegas en esto. Así que intentaré hacerle un lineamiento general como para que pueda orientarse desde qué marco veo yo el tema de la insubordinación fundante y cuál es el lugar que le doy. De antemano quiero avisarle que si bien él es un especialista en geopolítica, yo soy médico psiquiatra y la perspectiva que tengo sobre los temas nacionales es, podríamos decir, desde una antropología sanitaria. Es decir, lo que veo prioritariamente de todo el problema nacional es el hecho de la destrucción del hombre argentino. E indago cuáles son las vías por las cuales en otras ocasiones históricas se ha podido hacer esa construcción al punto de revertir las condiciones de sometimiento en que se encontraban esas culturas, o nuestra cultura en diferentes momentos. Otra cosa que quiero especificar es que yo me he dedicado a nuestra cultura por este mismo tema que acabo de decir. Yo me dedico a América Latina. Conozco desde adentro y desde las luchas populares que alimentan la posibilidad de una lucha de nuestro pueblo hoy. Y he dejado de lado o me he dedicado mucho menos a realidades europeas, asiáticas y demás, con las que entiendo nuestra cultura ha guardado mucho, es decir, que son ajenas a nuestra cultura.
Esto no significa que lo he parcializado al punto de no conocerlas, pero sí que miro las cosas desde acá, desde América Latina, desde la América mestiza. Bien. El planteo básico que yo me hice en un momento de mi evolución como médico psiquiatra y militante peronista, militante del viejo movimiento peronista, no del partido, es que América Latina ha estado a lo largo de su historia en dos situaciones interculturales diferentes. Y que esas situaciones interculturales y la forma en que se ha conducido en ellas es lo que le da su especificidad. La especificidad no la tenemos por ideas, por determinados usos, por qué sé yo qué cosas, sino por la forma en que hemos implementado toda nuestra cultura en función de hacer frente a una cultura interactuante con la cual guardamos dos formas diferentes de interacción. En general, América Latina, desde la conquista hasta acá, ha estado en una situación de asedio cultural. Por asedio cultural entiendo una situación donde de las dos culturas que interactúan, en este caso la europea y la latinoamericana, las latinoamericanas, una ha tenido la capacidad de subyugar directamente a la otra, de arrebatarle su capacidad de la capacidad de autodeterminación política. A eso le llamó situación de asedio cultural, o sea, hay un asediante que arrebata la capacidad de autodeterminación política a los pueblos, que se convierten en asediados y generan luchas de resistencia para poder vencer al tiempo, para poder sobrevivir en una situación de asedio tendiente en general al exterminio. Pero desde cierto momento de la historia para acá ha habido otro tipo de interacción cultural, que es en esto donde se acercan nuestros pensamientos, entiendo yo. Ese otro tipo de interacción cultural es el de las ofensivas culturales. En determinado momento de la historia, en América Latina, en diferentes lugares de América Latina, sujetos de la acción política se autodesignan como sujetos americanos o por denominación de nación y arrebatan la capacidad de autodeterminación política al asediante. A partir de entonces, cometen sus propios aciertos y errores, pero pueden autodeterminarse culturalmente. Claro, está claro ver aquí, en este punto, que el tema de la insubordinación fundante especifica exactamente el momento donde una cultura, donde un sujeto de la acción política comienza una ofensiva cultural. Ahora bien, ¿cuál es el tema? El tema es que para llegar a ese punto, para llegar al punto de comienzo de la ofensiva cultural, o lo que sería lo mismo, al momento de tomar la decisión de la insubordinación fundante, hay todo un proceso cultural previo que tiene elementos que tienen que ser analizados, porque de lo contrario nos perdemos de la constitución de ese sujeto de la acción. O sea, no entendemos quién es el que lleva a cabo la acción. Bueno, esa ha sido mi temática en el aspecto de la interacción en el marco de la ofensiva cultural con una potencia que en general es europea, siempre ha sido europea. Más allá que la cara la de España, Inglaterra, Estados Unidos, o el capital financiero internacional. Bien, ahora, estos sujetos de la acción, entonces, ¿dónde nacen? ¿Cómo se constituyen? He llevado adelante la descripción de una serie de pasos. Acá solamente los enumeraré y diré unas pocas cosas tendientes a ver el tema de la insubordinación fundante de Marcelo. En primer lugar, para que se constituya un sujeto de la acción política, tiene que haber una línea de frontera.
En general, esos sujetos surgen en una línea donde hay dos culturas interactuantes que dan lugar al nacimiento de una tercera cultura mestiza, que abreva en el patrimonio cultural que le aportan sus predecesoras. Esto significa que a partir del reconocimiento del otro ajeno, la posibilidad de reconocer en el otro a alguien con quien puedo construir algo, debemos definir una identidad, una nueva identidad, que no es igual a la de los progenitores. Para lograr hacer esto, es decir, en el hecho de generar ese reconocimiento, se produce una dinámica cultural muy activa. Rápidamente se empieza a sumar gente, se provoca una migración hacia la zona de frontera. Cuando hay que organizarse, cuando hay que organizar esa sociedad, se ponen en juego fenómenos de transculturación. Estos fenómenos de transculturación significa trasladar patrimonios culturales que hasta ese momento son ajenos a la propia cultura, la cual está encarnada en determinados símbolos. O sea, básicamente un fenómeno de transculturación implicaría el pasaje de instituciones, tecnologías y valores de las culturas predecesoras a la cultura nueva, mestiza, de acuerdo a lo que esa cultura se vaya planteando, que en ningún momento, para empezar, es político. La política llega después. Estos fenómenos transculturativos se dan en áreas diferentes de la vida cultural, pero sin tocar la política, porque la política está en manos de un asediante frente al cual no es posible todavía hacer frente. Entonces, estos fenómenos transculturativos empiezan a atravesar diferentes áreas de la vida de la comunidad mestiza. Nótese, agrego, ¿verdad?, que esta es la razón que me mueve a mí como psiquiatra, como médico. La medicina es un elemento fundamental de esto. Yo no voy a hacer aquí los desarrollos que tienen que ver con la medicina porque estoy hablando ahora de otra cosa, pero la salud ha sido un espacio donde desde el principio se pueden transculturalizar instituciones, tecnologías y valores, readaptarlas a las necesidades de la comunidad bajo asedio, ir generando confianzas y alimentando la visión de que es posible cambiar cosas en la realidad, y una vez que, lo mismo que en la salud, en otras áreas de la cultura se llevan a cabo fenómenos transculturativos, finalmente, ahí sí, pues ahí viene lo que sostiene Marcelo, el momento de decisión de la insubordinación fundante. Si hemos podido transculturalizar, qué sé yo, la ingeniería, la arquitectura, la medicina, bueno, una cantidad de saberes, pues también podemos hacer frente al enemigo que nos tiene subyugados, y podemos revertir la situación de asedio en que nos encontramos. Podemos arrebatarle la capacidad de autodeterminación política y ejercerla. Acá viene un problema en particular que creo que quiero dejar bien claro. Las luchas políticas se hacen de a un objetivo por vez. El peronismo tiene por tradición hablar de las banderas: independencia, soberanía política, independencia económica, justicia social. No fueron logradas todas en una misma confrontación. En nuestra historia, si hemos logrado un objetivo, después hemos vuelto a perder la capacidad de autodeterminación política. Y así hemos ido a lo largo de la historia. No hemos llegado a un punto donde podamos decir somos un imperio, digamos,
o somos una nación ya de acá por 200, 300 años con capacidad de autodeterminarnos solos. No, no ha sucedido eso. Entonces, uno no puede atribuir a una bandera o a un... Es decir, estas banderas que hemos logrado conseguir, estos símbolos de la autodeterminación política se han ido sumando de a uno. Nuestra autodeterminación política ahora significa ser soberanos políticamente, después significó, además de ser soberanos, ser independientes económicamente, después significó ser socialmente justos, o sea, el término autodeterminación política se fue enriqueciendo a lo largo de la historia. Yo me dediqué en particular en mi obra, y viene acá un tema un poco espinoso, que es, me dediqué al tema de la nación. Yo consideré, lejos de considerar las naciones de campanario, consideré que la nación era el símbolo capital que había permitido a los sujetos de la acción capaces de proclamar la autodeterminación política, nombrarse a sí mismos. Es decir, si en un principio San Martín logra establecer que el ejército de los Andes es un ejército diferente a España, lo hace defendiendo que surge a la faz de la tierra una nueva, es decir, que hay una nación que está naciendo, lo cual no aparece con claridad en sus escritos. Aparece, yo hice el análisis, reviendo las cartas de Guido, de San Martín y Guido, punto por punto, haciendo un análisis estructuralista del vocablo nación, cómo va evolucionando el término nación a lo largo de la obra de San Martín. Pasar de ser un europeo que concibe la nación, al igual que Alvear, por ejemplo, a hacer algo absolutamente diferente cuando Arce su proclama a los peruanos. En ese camino, más allá de las cartas perdidas, ¿verdad?, va surgiendo un nuevo concepto de nación que nunca es muy claro. Siempre es impreciso, poco estable, y el cual no termina de entenderse a la luz de alguien que desde este momento de la historia está haciendo la evaluación de ese concepto de nación. Claro, en esto me vino una discusión bastante fuerte con José Carlos Chiaramonte, quien decía la nación es la nación-estado, punto. A lo cual en algún momento yo tuve que contestarle, sí, es muy cómodo para el historiador poder ver lo que es la nación cuando la nación ya tiene todos sus significados recesivos a su espalda. Pero es muy difícil ver la nación cuando la nación está naciendo, porque es una nación tenue, con muy baja densidad, que no está estable, que apenas es puro sentido lógico de la prospección, Esa fue la fórmula que encontré para decir lo que era la nación en San Martín. Ahora bien, acá hay una cuestión cultural. Vuelvo a lo que en un momento atrás habíamos dicho. Cuando se produce el cambio de gobierno, cuando muere Carlos III y surge Carlos IV, hay un gran cambio en la tradición hispana. España abandona la tradición hispana. ¿Por qué? Porque Carlos III había convocado a la hispanidad a caminar al paso del más rápido, a hacer un nuevo imperio, al cual llamaban Gran Nación, hacer una nueva Gran Nación, para hacer un imperio que pueda compasar el despliegue de Inglaterra y de Francia, sobre todo a cuenta de que ellos ya contaban con un imperio, no necesitaban conquistar uno nuevo. Esto fue para lo que convocó a todos los pueblos americanos
Y los pueblos americanos, en la época de los criollos todavía, a partir de 1780, de la década de 1770 más o menos, entusiastamente se engancharon en ese camino, ¿verdad? Pero cuando llega Carlos IV, España defecciona de ese objetivo. Son sus hijos quienes deciden, si España no puede seguir adelante con su tradición, vamos a hacer nosotros lo que vamos a continuar con aquello a lo que nos convocó Carlos III, y lo hacen en América. Es decir, cuando San Martín llega a América, yo creo no muy claro en todo esto, él, más allá de su herencia ilustrada, que la trae, ostentosamente la porta, ¿verdad? Él también se está americanizando. Es muy clara una carta que Gullo cita y que yo transcribo en mi libro, no completa, pero casi completa, que es una carta que en 1814 Belgrano le manda a San Martín, ¿verdad? Y lo convoca. Le dice, mire, general San Martín, la guerra en el norte la tenemos que dar no solo con las armas, sino también con la opinión. Recuerde lo que le pasó a mi primo Castelli. No dice que era el primo, pero bueno, era el primo. Con mi primo, con Castelli, que por vociferar en contra de la tradición religiosa católica, terminó poniéndose en contra de todos los pueblos y terminó perdiendo. Acuérdese que usted es un general católico, apostólico y romano. Deje que se rían la oficialidad, los necios, cuando usted se plantea en esta situación. No les haga caso. Pero reparta escapularios en la tropa y no se olvide, antes de cada batalla, encomiéndese a la Virgen de las Mercedes. Bien, esa situación que ocurrió acá en el Río de la Plata, ¿verdad? Es algo que pasó en toda América Latina. Toda América tomó la tradición hispana que mientras tanto de la que España había defeccionado, ¿verdad? Si uno va a Venezuela, pasó algo muy cómico. Cuando ellos redactan su primera constitución, la constitución de la Confederación Venezolana, la encomiendan al misterio de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué pasa? Eran todos ilustrados. Todos estos, los mantuanos eran todos ilustrados. Un periodista muy ácido escribe luego de que se proclamara la Constitución en estos términos, escribe riéndose, diciendo, hasta aquí habíamos tenido el misterio de Fernando VII. ¿Dónde está Fernando VII? Ahora tenemos el misterio de la Inmaculada Concepción de María. Claro, nadie entendía nada porque la Iglesia, el misterio de la Concepción de María lo promulga en 1854. O sea, ¿qué entenderían los mantuanos por el misterio de la concepción, de la Sagrada Concepción de María? Pues también es un misterio. O sea, se hicieron al terreno, es decir, asumieron la tradición hispana en una situación revolucionaria y de una manera bastante confusa. Pero lo hicieron. Si vamos a otro terreno, en México fue muy diferente. Ahí no hubo fenómenos transculturativos. En el Río de la Plata y en Venezuela se transculturalizó lo que tiene que ver con la herencia ilustrada. Pero se transculturalizó ¿a dónde? A las naciones nacientes, a ese sistema simbólico general de la nación. Pero en México no se hizo así. En México, cuando el cura Morelos proclama la Constitución de Apatzingán en 1814, prácticamente lo que hace es una proclama de la presencia del reino milenario de Dios en la tierra. Si ustedes leen en Google, ojean la Constitución de Apatzingán, van a ver que es prácticamente una
proclama, donde no se sabe si se está hablando de independizarse o se está hablando de la llegada de Dios entre nosotros y de aquí en más el reino milenario de Dios. Bueno, es toda una cuestión casi indígena, muy mestiza y sin patrimonio transculturativo tan claro como, es decir, tan vasto como en el caso de Sudamérica. Sea como sea y sea el camino que fuere, ¿verdad? En todos los casos se está asumiendo la tradición hispana cuando es España la que abdicó de esa tradición. Acá se está tomando lo mejor de esa tradición. Y es a punto de partida de esa tradición que se fueron haciendo todos los restantes, todas las restantes ofensivas culturales. Hay varios puntos donde me gustaría, todavía ya estoy llegando al límite, pero decirle a Marcelo Gullo un par de cosas más, que son aquellas insubordinaciones fundantes que pueden leerse si uno mira con estos ojos. ¿Podría considerarse una insubordinación fundante lo que hace San Martín en Mendoza? Toda la construcción económica que reaviva la zona después que cayó el corazón de América del Sur, el corazón económico de América del Sur, que era el eje Oruro-Huancavelica-Potosí. San Martín, en la creación de su ejército libertador, reaviva económicamente toda la zona, una cantidad de zonas, cuya vida económica sigue adelante varias décadas después de que el ejército libertador se terminó de llevar adelante sus funciones. Yo estaba pensando y decía, sí, Marcelo quizá diría que no, porque acá no hay un enemigo frente al cual uno se insubordina. Pero también es cierto que Marcelo habla de Elizabeth I de Inglaterra. Y ella estaba en la misma situación en el hecho de que no había enfrente un enemigo, digamos, que le pudiera, que le estuviera imponiendo las reglas del libre mercado. Bueno, pero lo que sí es cierto es que, tomando el modelo de San Martín, Andrés de Santa Cruz y Calahumana, ¿verdad?, en Bolivia, lleva adelante una verdadera insubordinación fundante, habiendo seguido estos pasos que yo he mencionado antes, un mestizo. Él era hijo de un cacique y de una cruceña, de una dama nobiliaria cruceña, ¿verdad? Al revés de lo que sucede habitualmente, pero bueno, era así. Y llevó adelante una verdadera insubordinación fundante, una ofensiva cultural y la insubordinación fundante cuando proclama ¿cómo se llama?, el proteccionismo económico en una cantidad de empresas, en la minería, en la explotación de la quina, une 3 naciones y lleva adelante una confederación perú-boliviana simultánea a la que lleva Rosas acá en la Argentina, acá en el Río de la Plata. Son fenómenos que se tienen que leer conjuntamente, opino, igual que habíamos hecho antes con los casos de México, Venezuela y Río de la Plata. Van mostrando una América que conjuntamente, en diversos lugares al mismo tiempo, va llevando a cabo acciones similares que quizá a lo largo a lo largo del tiempo, alguna vez llegue a converger nuevamente en aquello que fue la unión ¿cómo se llama?, bajo la corona española, o sea, una unidad continental, pero que ahora queda en el futuro, como deseo, como posibilidad de llegar a ser. Listo. Hasta acá. Te cedo la palabra, Marcelo. Bueno, buenas noches. Primero quiero agradecerle a Darío la invitación a participar en este programa de JUPE. La verdad que para mí es una alegría y un honor estar en el programa, invitado por Darío y compartir con Alejandro este espacio. Así que primero quisiera agradecerles
el estar en el programa. Para mí es una alegría, una profunda alegría estar en el programa. Yo he escuchado muy atentamente a Alejandro. Su condición de médico psiquiatra para mí es extraordinaria, porque yo creo que en Argentina no tenemos un problema político, tenemos un problema psiquiátrico político, digamos. Los políticos argentinos están todos para llevarlo al psiquiatra, está desde hace mucho tiempo. Bueno, pero bromas al margen, claro que comparto el gran tema, que es el tema de la destrucción del hombre argentino, y esa diferencia que hace Alejandro entre el movimiento y el partido, porque nos quedamos con el partido en el peronismo y perdimos, ¿no es cierto?, el movimiento. Creo que una de las cosas que hay que siempre decir, ¿no es cierto?, es que el enemigo para nosotros tiene nombre y apellido, ¿no? Tiene nombre y apellido a lo largo de la historia. Y ese primer enemigo fue Gran Bretaña, ¿no es cierto? Después de la independencia, nosotros nos convertimos, todas las repúblicas hispanoamericanas se convirtieron en una colonia informal de Gran Bretaña. Una colonia informal de Gran Bretaña. Sí, teníamos bandera, teníamos himno, teníamos ejército, pero en realidad éramos una colonia informal de Gran Bretaña. Yo siempre me gusta ir de lo elemental absoluto, por eso digo, bueno, no es que estemos hablando acá de teoría del complot, ni que los ingleses fuesen malvados, ni nada que se le parezca. En el mundo está dividido en estados, en naciones, y yo le llamo unidades políticas con asiento territorial, pero bueno, eso es una cuestión técnica de las relaciones internacionales. En el mundo los que tienen poder tienden a mandar a los que no tienen poder. Es decir, las naciones no son iguales unas a otras porque unas tienen más poder que otras. Y esto que es una verdad de Pedro Grullo, hace falta repetirlo 1000 veces porque es como si esta verdad tan evidente no existiese. Las naciones no son iguales unas a otras porque unas tienen más poder que otras y las que tienen más poder tienden a imponer su poder a las otras. Y claro, la gente dirá, ¿y cómo imponen su poder? ¿Cómo una nación subordina a otra? Bueno, la forma más clásica que se puede ocurrir a cualquier oyente que nos está escuchando ahora es la subordinación por la fuerza, el garrote. Le das un garrotazo, le mandas un ejército y se acabó, se entiende el otro. Es cierto, pero esta es una subordinación, digamos, eficiente en el corto plazo, pero para el imperialismo ineficiente en el largo plazo, porque siempre causa una reacción. Claro, también está otra forma más eficiente de subordinación en el mediano plazo, que es la subordinación económica. Está la que hoy sufre la Argentina, por ejemplo, con respecto a la deuda externa. Recordemos que la deuda externa argentina nace en 1824 con Bernardino Rivadavia, ¿no es cierto?, el famoso empréstito de la Baring Brothers, que también estudió, ¿no es cierto?, Scalabrini y Ortiz en ese magnífico libro Política Británica en el Río de la Plata. Pero ese año de 1824, no solo la Argentina se endeuda la Gran Colombia, se endeuda el Perú. La Gran Colombia, que era lo que hoy es Venezuela, ¿no es cierto?, Colombia y Ecuador. Y nosotros terminamos de pagar ese empréstito de la Baring Brothers en 1947. ¿Y por qué? Porque estaba hecho para que no pueda ser pagado, como ahora. Es decir, nos dan una X cantidad de plata que en realidad nunca llega, porque del empréstito Scalabrini, yo no recuerdo la cifra exacta, pero más o menos era 1 millón y llegó algo como 100.000, y de eso se entiende lo que era para hacer el puerto, en realidad lo usamos para comprar mercadería a los ingleses, así que fuimos engañados de forma absoluta, nos robaron, nos estafaron. Pero resulta que después teníamos que pagar los intereses y con lo que exportábamos no nos alcanzaba para pagar los intereses. No estamos hablando del hoy, es igual, ¿no? Es gracioso porque la historia parece ser la misma. Estamos hablando de 1824 y terminamos de pagarlo en 1947 con el general Juan Domingo Perón, que paga la deuda. Pero en Venezuela terminaron de pagarlo con el boom del petróleo en 1954 con Pérez Jiménez. Y en Ecuador lo pagaron con su boom del petróleo en 1979. Es decir que los ingleses nos dominaron a partir de la cuestión económica, pero también nos dominaron por algo que no solemos estudiar, que es más sutil que la dominación económica y que es más eficiente en el larguísimo plazo, que es la subordinación ideológica cultural. Aquello que Hans Morgenthau llamaba el imperialismo cultural, que consiste en hacerle creer al otro una serie de ideas
para que el otro haga lo que uno quiere que uno haga sin necesidad de que siquiera se lo obligue, ni que se lo diga, lo hace solo, ¿está? Lo hace solo. ¿Y en qué consistió esa subordinación ideológica británica que ahí nomás se produce, se entiende, cuando somos independientes? Bueno, Inglaterra nos va a predicar el libre comercio. Ella, que se había industrializado a partir del más feroz proteccionismo económico, sabe que sin proteccionismo económico no hay forma alguna de industrialización. Y entonces, ¿qué nos predica? Nos predica el libre comercio para que no nos industrialicemos nunca, porque es imposible en condiciones de libre competencia que una nación que recién empieza con su industria pueda competir con otro que ya está industrializado. ¿Está? Porque cuando uno empieza, produce mal, ¿está? Porque no tiene experiencia, y caro porque no tiene escala de producción. La historia inglesa comprobaba eso, porque ellos, para poder industrializarse, habían sido ferozmente proteccionistas con respecto a los holandeses y belgas, que ya tenían la industria textil instalada. ¿Y hubiese podido competir Inglaterra contra holandeses y belgas? Nunca, jamás. Lo consigue industrializarse no a partir de la ley del libre mercado, sino a partir de la mano mágica de la política. Lo que industrializó a Inglaterra fue la mano mágica de la política, claro, de la buena política. Nosotros estamos tan mal acostumbrados a la mala política que pensamos que la política siempre es mala. No, al contrario. Existe la buena política y la mala política. ¿Y qué otra cosa nos va a predicar Inglaterra? Primero dijimos libre comercio, para inhibir nuestro desarrollo industrial. Y después lo que nos va a predicar, ¿no es cierto?, es el iluminismo. Desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. A mí siempre me preguntan los alumnos, profesor, esto no hace ruido. ¿Por qué? Entendemos por qué Inglaterra predica el libre comercio. ¿Y por qué predica el iluminismo? Fácil. Los ingleses son el primer poder autoconsciente del mundo de cómo han construido su poder nacional. Saben que lo han construido a partir del proteccionismo económico y saben que en el origen del poder de las naciones siempre hay una idea de trascendencia, cualquiera sea esta. Y que si uno saca toda idea de trascendencia, el poder se desconstruye. ¿Por qué? Porque no existe más la verdad, todo es relativo, y si todo es relativo, nada, no vale la pena luchar por nada. ¿Está? ¿Y qué más predica Inglaterra? Bueno, Inglaterra nos va a predicar, dijimos, libre comercio, nos va a predicar, ¿no es cierto?, iluminismo, nos va a predicar nacionalismo de campanario. Es decir, hacerle creer a cada una de estas repúblicas recientemente independizadas que existió desde siempre, que siempre hubo México, que siempre hubo un Perú, que siempre hubo Argentina, que siempre hubo un Chile, y que son cada una enemigos uno de otro. Claro, esto no tenía ningún sentido, iba contra la verdad histórica, y tal es así que el primer hombre que dirige los destinos del Río de la Plata, ¿no es cierto?, es don Cornelio Saavedra, que había nacido en el Alto Perú, en Potosí, y que después uno de los directores supremos del Río de la Plata era nada menos que Álvarez Toma, que había nacido en Arequipa, ciudad del sur peruano, porque a nadie le llamaba la atención que alguien naciera en el Alto Perú o en el Perú, era como nacer en Catamarca o Santa Cruz o en La Rioja. ¿Por qué no puede haber un presidente riojano? Claro que puede haberlo. ¿Por qué no puede haber un presidente santacruceño? Claro que puede haberlo. Y a nadie le llamaba la atención que Álvarez Toma había nacido en Arequipa, porque todos se consideraban americanos. La patria era América. La patria era Hispanoamérica. Entonces, Inglaterra nos predica nacionalismo de campanario, porque Inglaterra piensa, y piensa bien desde su lógica. Con el libre comercio inhibimos su industrialismo. Con el iluminismo le socavamos, se entiende, el poder de la fe fundante. Pero ¿qué pasa si estos tipos algún día se ponen de acuerdo y logran reconstruir su unidad perdida? Son un gran estado, un estado gigantesco. Y entonces ese estado gigantesco se puede industrializar. Y si se industrializa es una potencia mundial. Bueno, eso no lo queremos de ninguna manera. Entonces hay que consolidar la fragmentación territorial. Predicar, se entiende, el nacionalismo de campanario, que los chilenos odian a los peruanos, que los peruanos odian a los chilenos, que los ecuatorianos odian a los peruanos, que los colombianos odian a los venezolanos. ¿Y cómo hacemos? Bueno, predicando que siempre existieron estas naciones desde antes. ¿Y qué más? Creando guerras. Y fue Inglaterra la que crea la guerra del Pacífico, la mano oculta de esa guerra, claramente Gran Bretaña, que hace que se enfrente Chile, en realidad la oligarquía chilena, usufructuaria de la relación con Inglaterra, ¿no es cierto?, que va a invadir el Perú y Bolivia en esa guerra terrible que fue la guerra del Pacífico, y después la guerra, se entiende, de la Triple Alianza o de la Triple Infamia, no entre Argentina, Uruguay y el Brasil contra Paraguay, sino entre el poder angloporteño, el Brasil y Uruguay contra
el Paraguay porque las provincias se opusieron de todas maneras a esa guerra nefasta, al punto tal que, como relata José María Rosa, los criollos del interior eran llevados al frente de batalla encadenados para que peleasen. Todo el interior rechazó eso. Uno de los hombres de mi provincia, Tadeo López, el hijo del brigadier López, incluso va a enrolarse en el ejército paraguayo con una legión de santafesinos. Es que eran traidores a la Argentina de ninguna manera. Es que para los López, para el hijo del gran brigadier López, se trataba en realidad de la última batalla de la guerra civil. Recordemos, se entiende que Rosas, el sable que había heredado de San Martín, se lo da al mariscal Solano López, se lo lega al mariscal Solano López, no porque estuviese Solano López combatiendo contra Argentina, porque era la última batalla, se entiende, la guerra del Paraguay de la guerra civil entre federales y unitarios. Pero claro, federales y unitarios era simplemente, se entiende, el nombre de algo más profundo, de esa contradicción que había en la Argentina desde la independencia, que era aquí contradicción muy sencilla. Cuando nacemos a la vida independiente, ¿no es cierto? Un sector dice, bueno, si vamos a ser independientes, lo que queremos es construir un gran Estado, es decir, una patria grande. Una patria grande porque ya había un cordón protoindustrial que iba desde Córdoba hasta Bogotá, integrado, y sin patria grande ese cordón protoindustrial no tenía sentido. Todas las mulas que se vendían en el Perú, en Colombia, en Ecuador, eran producidas en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires. Y las mulas, nadie quiere mandar hoy un camión vacío al Perú, sería estúpido, ¿no? Entonces, claro, esas mulas iban cargadas, se entiende, de yerba mate, iban cargadas de casacas de cuero, de botas de cuero, porque todas las cosas de cuero las hacíamos nosotros. Pero a su vez, después las mulas volvían con productos de alpaca, de vicuña, de Ecuador, del Perú. Y así había todo un intercambio. Yo recuerdo les cuento una anécdota, ¿no? Porque nosotros, los argentinos, solemos ser un poquito soberbios, ¿no? Y uno no es la excepción. Estaba en Perú, fui a casarme al Perú, y entonces, bueno, los días posteriores visito un museo y un señor abre como una especie de bargueño y veo un montón de mates con la bombilla, de plata, de oro, de calabacitas. Y digo, uy, qué cantidad de mates argentinos. Y el tipo me miró como diciendo, otra vez un argentino ignorante, soberbio. Y me dijo, no, señor, me dice, esos no son mates argentinos, son mates peruanos. Y yo me caí, no digo de cómo me caí porque estamos al aire, ¿no? Me dice, sí, mates peruanos, porque en el Perú se tomaba mate en bombilla, y también se tomaba en Ecuador, porque no existía otra infusión que no fuese el mate en bombilla, es lo que tomábamos, con yerba mate hecha en las misiones. Claro, era un mercado único. Entonces la primera contradicción fue, patria grande querían uno. ¿Y qué le contestaban los otros que estaban en los puertos, en las ciudades oligárquicas, en los puertos oligárquicos como Buenos Aires, está como Guayaquil, como el puerto de Venezuela? No. Queremos una patria chica, hacer una nueva patria de acuerdo a nuestra cadena de distribución de contrabando. Y el contrabando que entraba por Buenos Aires llegaba máximo hasta Tucumán y eficientemente a Córdoba. Por eso le dice, ¿no es cierto?, Rivadavia Belgrano, retroceda usted a Córdoba, porque es lo único que nos interesa. Hasta Córdoba está bien. ¿Está? Entonces, primera contradicción, patria grande, patria chica. Segunda contradicción, los que dicen patria grande dicen proteccionismo económico, porque ese mercado no puede sostenerse sin proteccionismo económico. ¿Y qué le contesta el puerto de Buenos Aires, el poder angloporteño? De ninguna manera, libre comercio. Porque nosotros queremos libre comercio para legalizar el contrabando, si somos contrabandistas. Y después, la otra contradicción, ¿no es cierto? Dijimos, ¿no es cierto?, libre comercio, patria grande, patria chica, proteccionismo económico, se entiende, libre comercio. Y los que están en el interior de la América Profunda dicen, nosotros somos los que somos, medio indios, medio españoles, mezclados como estamos, somos los que somos, lindos, feos, pero nos reafirmamos nuestras tradiciones, porque nadie puede ser lo que no es, ¿no? ¿Qué va a ser? Somos esto. Entonces no sabemos si es bueno o malo, pero esto somos, y en esto nos afirmamos. ¿Y el puerto que le contesta? De ninguna manera, ustedes son la barbarie. ¿Está? Lo que hay que hacer es importar la civilización. ¿Y qué civilización? Le dice el interior, le pregunta. Lo responde Sarmiento, ¿no?
Civilización es lo que viene de Inglaterra, lo que viene de Francia. Barbarie son ustedes, ¿verdad? Y entonces, recordemos que incluso el joven Alberdi, no el viejo que era un sabio, el joven Alberdi, el imberbe, junto con Echeverría, se reunían en los cafés de Buenos Aires porque querían cambiarnos la lengua, querían que hablemos francés o inglés, discutían ellos si era mejor francés e inglés que para erradicar el castellano, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaban las contradicciones, ¿está? Junto con la política británica, que era, ¿no es cierto?, coincidente con los intereses de la oligarquía, y los intereses de la oligarquía coincidente con los intereses británicos, libre comercio, ¿está? Libre comercio, iluminismo, nacionalismo de campanario, perfecto con los intereses de la oligarquía. Claro, si es verdad, solo si es verdad, yo puedo equivocarme, que Inglaterra nos convierte en una semicolonia a partir de la subordinación ideológica, cultural, porque en su intento de subordinarnos militarmente fracasó estrepitosamente. Fracasó en 1806, 1807, ¿no es cierto? Las invasiones inglesas que hoy nosotros las olvidamos, pero es el gobierno de Juan Domingo Perón el que pone como día festivo el 12 de agosto, día de la reconquista de Buenos Aires. Por supuesto, la revolución fusiladora, que venimos de cumplir un triste aniversario, ¿no es cierto?, saca ese feriado que había puesto el peronismo, que era recordar el 12 de agosto, día de la reconquista de Buenos Aires, porque se recordaba al enemigo estratégico, y la revolución libertadora que le habían hecho los ingleses, en el fondo no quería que se recuerde que nuestro enemigo es Gran Bretaña. Y entonces, ¿cuándo se produce una insubordinación fundante? Real, profunda. Bueno, cuando hay un movimiento político, ¿no es cierto?, que se rebela contra los contenidos subordinantes, es decir, cuando dice no al nacionalismo de campanario, no al iluminismo, no a la patria chica, es decir, dice patria grande, dice proteccionismo económico, dice una sola nación del Río Grande a la Tierra del Fuego. Y esa gran insubordinación fundante, ¿no es cierto?, en Argentina se llamó el peronismo. Claro, hubo un antecedente, que fue Rosas. Rosas intenta, se entiende de alguna manera, ¿no es cierto?, y es nuestra primera gran insubordinación fundante, con la ley de aduana de 1835, terminar con los 25 años nefastos de libre comercio que habían arruinado al interior. E intenta, que dice Jauretche, la reconstrucción de la patria grande, pero eso termina con la traición de Urquiza, ¿no es cierto?, y con la derrota de Rosas, ese fatídico 3 de febrero de 1852, pagado por dinero brasileño, que en realidad el Brasil en ese momento no era otra cosa, ¿no es cierto?, que la mano oculta de Gran Bretaña, era un subimperialismo. Y después tenemos que esperar a la revolución de 1943 y la aparición en escena del coronel Perón, porque Irigoyen, siendo un gran hombre, siendo el heredero del Partido Liberal, siendo el primer presidente de la Argentina que le devuelve el papelito al embajador británico. ¿Saben por qué digo papelito? Porque el embajador británico, cada vez que había cambio de presidente y los embajadores van a visitar al presidente, lo llama el besamano, su salutación al presidente, le llevaba un papelito. El papelito doblado eran los nombres, cuenta Manuel Gálvez, de los que tenían que ser ministros. Y por supuesto el presidente argentino gozoso aceptaba estos nombres. Y entonces cuando se lo dio a Irigoyen le dice, nunca más usted vuelva a un presidente argentino a traerle los nombres de los cuales deben ser sus ministros. Jamás vuelva a hacer esto. Y lo manda, se entiende, con la cola entre las piernas al embajador británico. Pero Irigoyen no comprendía el tema del libre comercio, no comprendía la necesidad de la industrialización. Él quería hacer un nacionalismo agrario, distribuir la renta agraria, pero no veía la necesidad de la industrialización. Por lo tanto, no había movimiento nacional, no había insubordinación fundante, había una posición nacional. Es mucho mejor que una posición colonial, antinacional, pero Irigoyen solamente es una posición nacional. Tenemos que esperar, ¿no es cierto?, a Juan Domingo Perón para que plantee la gran insubordinación fundante argentina. Rechace, se entiende, el libre comercio, aplique proteccionismo económico, rechace el iluminismo, rechace el nacionalismo de campanario y proponga la reintegración de la patria grande, que no es una utopía, porque nuestra nación ya existió, y una utopía es lo que nunca ha existido, es un más allá que uno quiera hacer que nunca existió. Nuestra unidad existió, que fue destruida por obra británica, pero es otra cosa. Y entonces el peronismo es nuestra gran subordinación fundante. Claro, cuando nos escuchan los no peronistas, dicen, bueno, pero ustedes no cometieron ningunos errores.
Errores. Nosotros cometimos miles de errores, ¿no es cierto? Miles de errores cometimos. Y Perón dice, no cometió ningún error. Pero claro, que cometió miles de errores. Pero el tema es que se cumple un aniversario nefasto de la revolución fusiladora. El tema es que nosotros no nos echan por nuestros errores, nos echan por nuestros aciertos, no por nuestros errores. Ese es el tema. ¿Quién va a decir, se entiende, que no cometimos errores? Que nos equivocamos en miles de cosas. ¿Quién no se equivoca en una acción de gobierno que era una acción de gobierno francamente revolucionaria? Claro, que hubo exceso, y sí, por ahí hubo excesos. Que la pifiamos un montón de cosas, sí, pero no nos echaron por eso. Nos echaron porque hicimos una insubordinación fundante que llegó a convertir a la Argentina en el cuarto país en el mundo en fabricar un avión a reacción, que era la máxima tecnología de punta de ese momento. Es como si nosotros ahora en Argentina pudiésemos hacer un transbordador espacial. ¿Está? Y porque nosotros en esos gloriosos 10 años logramos que el 50%, ¿se entiende?, se distribuyera entre obreros y empresarios. Es decir, de la torta los obreros se llevaban el 50%, ¿está? Se llevaban el 50%. Había una real justicia social. Se había reconstruido al hombre argentino, se le había dado no solo justicia social, porque en realidad para Perón la justicia social era una herramienta de la reconstrucción cultural y espiritual del hombre, porque primo mangiare dopo filosofare, ¿no? No se lo podía reconstruir espiritualmente si el tipo no comía. Que voy a hablarle, se entiende, de filosofía, voy a hablarle de Platón, de Aristóteles, de Hegel, de Marx, y el tipo, se entiende, no comía anoche. Y no, hermano, primero tiene que comer. Después podemos hablar de filosofía, claro, es así. Entonces, la justicia social es una herramienta que dignifica al hombre para elevarlo a un grado espiritual. Por eso Perón no se cansaba de decir, ¿qué queremos construir? Una comunión organizada, que tenga un equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre lo individual y lo colectivo, porque nosotros no somos colectivistas, ¿está? Porque nosotros no consideramos que una suma de cero siempre da cero. Nosotros creemos en la libertad del hombre. Claro, el peronismo es libertad. El peronismo es libertad, la libertad del hombre, pero no hay hombre libre en una nación esclava. Entonces, por eso necesitamos de la liberación nacional. Y el peronismo fue ese gran movimiento de liberación nacional, esa gran insubordinación fundante, el movimiento de liberación nacional más importante de toda la antigua América española, de toda. ¿Está? Porque no hubo ningún movimiento que rechazara todas las consignas subordinantes que había predicado Inglaterra y que después va a predicar también los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos no hace otra cosa que tomar la posta de Gran Bretaña, ¿está? No otra cosa, no inventa nada. Toma esa posta y la continúa. Y hoy estamos en una gran disyuntiva, ¿está? Porque aparece en el escenario internacional, yo lo digo con todo respeto a compañeros que piensan que estoy equivocado, aparece en el escenario nacional un nuevo imperialismo. Hay un imperialismo en descenso, que es el imperialismo norteamericano, y un imperialismo en ascenso, que es el imperialismo chino. Los chinos no se van a comportar diferente a lo que se comportaron los ingleses con nosotros, ¿eh? Y de hecho no quieren que construyamos un ferrocarril nuevo como quería Scalabrini, con durmientes argentinos, con vías argentinas, con locomotora argentina. Cuando nos ayudan a reconstruir el ferrocarril, quieren que usemos todas sus industrias y que no tengamos ninguna industria acá. ¿Será distinto? Bueno, cuando me demuestren que son distintos, entonces le creeré. Pero por el momento se comportan con nosotros como se comportó Inglaterra. No quieren ni que ni siquiera le vendamos soja prensada. Quieren que le vendamos se entiende, el poroto, se entiende, sin ningún trabajo. Y ahora nos quieren regalar a los cerdos. No, quédate con los cerdos. Quédense con los cerdos, porque ¿cómo fue la nueva división del trabajo cuando se produce la contrainsubordinación más importante de la historia de Argentina, encabezada por Carlos Saúl Menem? Qué paradoja, ¿no? Que un peronista encabeza la contrainsubordinación fundante. Porque ni siquiera el proceso pudo encabezarla con esa intensidad. Tuvo que venir un peronista para deshacer la obra de Perón. Y ese peronista fue Carlos Saúl Menem, ¿no? Para deshacer la obra de Perón. Entonces, ¿cómo se usó esa nueva división nacional del trabajo para recolonizar la Argentina? Bueno, nos trajeron, se entiende, un nuevo método de producción agrícola, lo que acá llamaban siembra directa, con hectolitros de glifosato sobre la pampa. Por supuesto que no tienen la culpa nuestros chacareros, que son hombres de trabajo y que se les vendió que ese era un método de producción fantástico y extraordinario. Y claro, en cierta manera lo era, porque le daba los rindes de forma extraordinaria, claro que lo era, en cierta manera.
Lo que no se nos contaba que nos estábamos envenenando todos de cáncer y que íbamos a tener una pandemia de cáncer, que era la gran pandemia real, que es la gran pandemia real de la Argentina, y que nuestras tierras iban a ser arruinadas al cabo de años porque se produce una saturación por el veneno que le echamos. Y entonces nosotros teníamos que producir la soja, ¿para quién? Para la nueva fábrica del mundo, que eran los chinos. Nos habían trasladado las compañías multinacionales. ¿Para obtener qué? La plusvalía más gigantesca que han obtenido en la historia, porque le pagaban una miseria en comparación de lo que le pagaban al obrero norteamericano o obrero europeo. Y claro, después de tantos años, los chinos se dieron cuenta de una cosa. Con la soja argentina le daban de comer a los cerdos, porque necesitaban proteína. ¿Qué es una fábrica? Hombres y máquinas. Lo sigue siendo hasta el día de hoy, desde 1750 en adelante, hombres y máquinas. Y las máquinas necesitan energía, electricidad, en base a petróleo o a lo que fuese, y los hombres necesitan proteínas, porque con harina no van a ninguna parte los hombres, proteínas para moverse. ¿Y la proteína dónde la sacaban? De los chanchitos. ¿Y los chanchitos qué comían? La soja que nosotros les mandábamos. Pero al cabo de 30 años se dieron cuenta que esa forma de producir cerdos de forma industrial, la nuestra era una agricultura tóxica y la de ellos era una forma tóxica de producir cerdos, porque el cerdo transmite miles de enfermedades al hombre, le hace un desastre en China, y los chinos que dijeron, no, pará, hay que encontrar algún estúpido en el mundo que se lleve los cerdos, que haga 200 millones de cerdos para que se enfermen ellos y no nosotros, ¿está? Y entonces ahora nos quieren mandar los cerdos. Con Inglaterra fuimos el granero del mundo, dicen, y ahora vamos a ser el chiquero del mundo. Y estas cosas, que yo la digo a veces jocosamente, a veces con dureza, no para ofender a nadie, para que reflexionemos todos juntos, porque nosotros necesitamos reconstruir al hombre argentino, pero para eso necesitamos reconstruir la Argentina. Y el negocio que nos proponen es como el negocio que nos propuso Inglaterra. Es quizá beneficioso en el corto plazo, ¿está? Porque es verdad, cuando fuimos semicolonia de Inglaterra hubo un periodo de crecimiento, nosotros no lo negamos, claro que hubo un periodo de crecimiento, y rápido, ¿está? Pero era pan para hoy, hambre para mañana, porque era una semicolonia. Cuando se terminaba, como escribía Calabrini, de poner el ferrocarril, de poner el telégrafo, se acabó el crecimiento y se congelaba todo. Y otra vez pata para el suelo. Y ahora lo mismo, va a haber crecimiento trayendo los chanchitos y haciendo cerdos de forma industrial, artificial, diría yo, ¿está? Y profundizando la agricultura tóxica, que es una agricultura de la muerte, porque no hay nadie, yo desafío a cualquiera, en los pueblos de Santa Fe, como María Susana, como María Juana, como el Trébol, como Carlos Pellegrini, o en los pueblos de la provincia de Buenos Aires, como Junín, está como Bolívar, está como Tres Arroyos, a alguien que nos está escuchando que me diga que no tiene un familiar muerto por cáncer. Imposible. Todos tenemos en los pueblos un familiar muerto por cáncer. Todos. La pandemia que provoca el glifosato de cáncer es extraordinaria. Entonces se me dice no hay ninguna evidencia científica. Y yo les recuerdo que cuando yo iba a la universidad, y hasta 1990, se fumaba en los aviones, se fumaba en las clases, se fumaba en los restaurantes, porque se decía que no había ninguna evidencia científica que el cigarrillo hacía daño. Todo el mundo sabía que hacía daño, pero las compañías tabacaleras ponían gigantesca cantidad de dinero para que de Estados Unidos digan que no hacía daño. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasaron el negocio, compraron otras compañías, pasaron a la alimentación y dijeron, ahora ya está, ahora podemos absorber los juicios, ahora que se diga que hace daño ya no nos interesa más, ya pasamos a otro negocio. Y acá va a pasar lo mismo. Dentro de 10, 15 años vamos a entender que nos estábamos envenenando, ¿no es cierto? Y, es que tonto que fuimos. Y sí, claro, fuimos unos tontos. Entonces, el peronismo fue la gran insubordinación fundante y debe volver a ser la gran insubordinación fundante de la Argentina. El peronismo se lo debe por su historia, los militantes peronistas se lo deben a sí mismos por la cantidad de sacrificios que hicieron los que lucharon en la resistencia peronista, los que lucharon por la vuelta de Perón, los que lucharon, se entiende, resistiendo el proceso militar, los que lucharon resistiendo, se entiende, el neoliberalismo de Menem. El peronismo se debe a sí mismo, se lo debe a su propio militante, pero el peronismo se lo debe a la historia, porque tiene el contenido doctrinario para hacerlo, ¿está? Se debe volver a ser la gran insubordinación fundante de la Argentina. Pero para eso tenemos que saber cuáles son las nuevas ideologías de subordinación, ¿está? Yo vengo diciendo, lo cual me ha causado insultos de todo tipo, ¿está? Que hoy la oligarquía financiera mundial tiene dos brazos. Por un lado el neoliberalismo y por otro lado el progresismo. Y entonces hace pasar a los pueblos, ¿está?
de neoliberalismo al progresismo, del progresismo al neoliberalismo, pero en realidad no dejamos de ser fideos. Nos cocinan en una olla o nos cocinan en una sartén. Y nosotros, como antes, rechazamos, ¿entiende? Las dos propuestas que nos proponían, que era el colectivismo marxista y que era el individualismo liberal. Por eso cantábamos ni yanqui ni marxista, eso quería decir, ¿está? En la elaboración de una tercera posición. ¿Está? No porque nos interesase pelearnos con nadie, nosotros no queríamos pelearnos con nadie, ni queremos pelearnos con nadie, sino que queremos ser nosotros mismos. ¿Está? Si eso nos obliga a pelearnos es otro problema. Pero nosotros en principio no somos agresivos con nadie, nunca lo hemos sido, en el transcurso de nuestra historia. Nosotros queremos, entiende, una nación para todos los pueblos del mundo. Si antes decíamos ni yanqui ni marxista, hoy tenemos que decir, se entiende, ni neoliberales ni progresistas, peronistas. Bueno, muchas gracias, Darío, y muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Marcelo, Alejandro, muy buena la exposición. Lo que vamos a hacer ahora... A mí se me ha cortado la voz de Darío. Bueno, se me escucha muy mal, a ver si me están recibiendo ahí. Tengo muchos problemas de conexión. Les quiero dar las gracias por haber estado hoy aquí. Y vamos a ver si el público quiere hacerles algunas preguntas. Y los voy a dejar en la conducción de Matías, que debe tener mejor conexión que yo. La verdad es que muy agradecido de que estén los dos aquí. Hemos tenido una cantidad de público enorme, una cantidad de compañeras y compañeros muy grande, teniendo en cuenta que se trata de un miércoles a la noche. Claro que por supuesto estamos muy interesados en estos temas. Nosotros venimos tratando el tema China aquí en JUPE, venimos hablando de esta extensión del 30% de la frontera agrícola, junto con la tecnificación de Gates y la apropiación por parte de las fábricas, estas fábricas de cerdos chinos, de la soja, y entonces vamos a reemplazar, antes decíamos acero por caramelos, ahora es soja por cerdos. Y acá hay una pregunta interesante. Bueno, hay felicitaciones y acá pregunta, logro sacar el cartel. Bueno, estamos complicados. Si va a ser candidato, ahí está. Si Marcelo va a ser candidato. Si Dios quiere. Solo si Dios quiere. ¿Algún avance? No hay avance, no hay avance. Solo si Dios quiere. Veremos. Estamos en manos de la providencia y de los amigos. Si Dios quiere y los amigos, sobre todo los amigos. Por ahí los amigos no quieren, porque dicen, no, basta, no es lo tuyo. Bueno, qué sé yo. Vamos a esperar qué dicen los amigos. Mati, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, yo los escuché a los dos atentamente. A Alejandro, bueno, no lo conocía la primera vez, fue la verdad excelente. Bueno, a Marcelo sí, porque es profesor en la carrera, estudio en la UNLA, actualmente estoy terminando la carrera de Relaciones Internacionales y bueno, me ha tocado tratarlo y escuchar sus clases, leer libros y bueno, y la verdad que me pareció excelente la charla y la exposición que dio. Yo siempre recuerdo en las clases y tanto en el libro que siempre marcaba esa idea, ¿no? De la insubordinación fundante y también el ideario del proteccionismo de Inglaterra, cuando él aclara que Inglaterra era un país marginal que se dedicaba a vender lana a Holanda y después marcó una subordinación y marcó un proteccionismo que le hizo crecer y después impidió, como recién en la charla lo mencionó. Yo quería hacer una pregunta en cuanto a las proyecciones que hizo recién, tanto de que el capitalismo financiero a través del neoliberalismo ha sido una subordinación tanto cultural, económica y política en el orden internacional. Y bueno, con su pata, si quiere, el neoliberalismo y la pata por la otra izquierda sería el progresismo, la socialdemocracia. Quería preguntarle si considerás que estos modelos están en un periodo de crisis y si estos
modelos tanto neoliberal como el progresismo, la socialdemocracia, a nivel internacional lo encabeza una lucha hegemónica como, bueno, entre Estados Unidos y China, al estilo, si se quiere, de algunos autores teóricos de las relaciones internacionales, cuando nos hablan, como Robert Koch, que nos hablan del periodo de la paz británica, después el periodo de la paz estadounidense, y ahora se podría decir que sería una paz o un orden comandado por China. Eso es lo que quería preguntar, básicamente. Bueno, no, todavía no. Es decir, ahora hay yo siempre digo que hay tres, ¿cuál es la gran novedad para mí? La gran novedad, ¿tá? De la política internacional. Vengo diciendo últimamente que esa gran novedad, que es la primera vez que se produce, es que hoy hay 3 partidas de ajedrez en 3 tableros distintos. ¿Tá? Esto no había pasado nunca antes en la historia. ¿Tá? Hay 3 partidas de ajedrez. ¿Tá? Son los mismos jugadores, pero se juegan 3 partidas. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay por primera vez una dialéctica de clases a nivel mundial, una dialéctica de imperios y una dialéctica de estados. ¿Está? En el primer tablero se juega la dialéctica de clases. Ahí hay un nuevo actor de las relaciones internacionales que es la oligarquía financiera internacional. La oligarquía financiera internacional lo que quiere es la destrucción de la identidad de los pueblos. ¿Está? ¿Para qué? Para acumular capital. Lógico, no que sean malvados. La lógica se entiende del capital. ¿Qué se puede hacer? No se trata ni de maldad, ni de pensar cosas extrañas, ni raras. Es así. ¿Está? Y entonces una pregunta, ¿pero por qué quiere la pérdida de la identidad? Muy sencillo de explicar. No es nada raro ni que se le parezca a cosas del complot, ni ninguna de esas estupideces. Es fácil. Es decir, ellos primero, ¿no es cierto?, con el neoliberalismo, ¿qué querían? Disminuir el poder del Estado-Nación. Entonces, es más fácil para la capital financiera internacional charlar con estados debilitados que con un estado fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Y qué más querían? Debilitar el poder de los sindicatos. Porque el hombre estaba protegido por el Estado-Nación, que después de la Segunda Guerra Mundial había hecho en algunos países del Estado benefactor, acá la justicia social, es un Estado que protegía al hombre. ¿Está? ¿Y qué más lo protegía? Los sindicatos. ¿No? Entonces había que debilitar el Estado-Nación y debilitar los sindicatos. ¿Y cuál es el último reducto que le queda a uno cuando los sindicatos están debilitados, se entiende, y el Estado está debilitado y no lo protege? Uno se va a refugiar en la casa, en la familia. Entonces, lo último que quieren destruir es la familia. Entonces, en ese tablero se da la paradoja de que nosotros tenemos o podemos tener 3 amigos. ¿Y cuáles son esos 3 amigos? Bueno, aunque parezca mentira, los 3 grandes del mundo son amigos. ¿Por qué? Son amigos China, son amigos los rusos y son amigos los norteamericanos. Qué paradójico que esto. Sí, claro, porque mientras que ellos, los 3, luchen por mantener sus identidades, entonces a nosotros nos beneficia, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, mientras China luche por mantener su identidad histórica, sus valores, entonces nosotros, eso nos conviene. Y el segundo tablero, ¿cuál es? Es el que vos te referías hace un ratito. Es el tablero, se entiende, de la dialéctica de imperios. Está la dialéctica de imperios, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos para ver quién manda. Y ahí está nuestra gran oportunidad. ¿Por qué? Porque se están peleando. Y cuando se pelean, y esa pelea va a durar un par de años más, los pueblos, cuando se pelean los grandotes, los pueblos de la periferia están de fiesta. Siempre nuestra gran oportunidad vino cuando se pelean los grandotes, porque se relaja la dominación de los pueblos periféricos. Entonces, mientras que esto acontezca, nosotros tenemos lo que yo denomino una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad para realizar nuestra insubordinación fundante, que claro, la historia no se repite nunca. Nosotros no estudiamos historia porque se vaya a repetir, porque cada momento histórico tiene su particularidad. Esta vez no podrá ser una insubordinación fundante como la del 1943-1955, es solamente Argentina. Deberá ser una insubordinación fundante sudamericana, porque estamos en la etapa de los continentalismos, nos guste o no nos guste, es así. Entonces nuestra insubordinación deberá ser una insubordinación sudamericana, aprovechando la ventana de oportunidad que da que se están peleando, ¿está? Entonces nuestro juego, ¿cuál es? La neutralidad y que ninguno de los dos se imponga y termine construyéndose un mundo multipolar. Porque ¿qué es lo peor que nos podría pasar? Que uno de los dos gane. Si uno de los dos gana, se convierte en el nuevo hegemón, en el tipo que tiene el garrote en el mundo, y entonces estamos fritos. Una gran superpotencia a nosotros nos aplasta. ¿Qué más puede pasar? Que los dos se cansen de pelearse
y hagan un nuevo Yalta, digan, bueno, hermano, ya está, basta, no nos peleamos más. El África para China, ¿se entiende? Para nosotros, digan los chinos, y América Latina para ustedes. Y entonces nos arruinan, estamos fritos de nuevo. Entonces nosotros jugamos a la neutralidad y para que de esa guerra ninguno salga beneficiado y se constituya un mundo multipolar. Eso sería nuestro objetivo de máxima, para aprovechar la oportunidad y hacer, se entiende, construir un polo de poder en la América del Sur. Digo América del Sur, no porque no esté pensando en nuestros hermanos de América Central ni en México, digo porque tenemos que ir de a poquito, despacito. Si consolidamos América del Sur, podemos poner los dedos y las patas en el Caribe. Si tratamos de ponerla en el Caribe antes, un pie en el Caribe antes de consolidar América del Sur, los yanquis nos cortan las patas. Entonces, atención, consolidamos primero América del Sur, con una vez consolidada, nos planteamos la incorporación para reconstruir la patria grande de la América Central y de México, pero si lo planteamos antes, los yanquis apenas ponemos un dedo del pie en el Caribe nos cortan la pata, entonces hay que ser prudente. Y el tercer tablero, ¿cuál es? Dijimos, dialéctica de clases en el primer tablero, dialéctica de imperio en el segundo tablero, y en el tercer tablero la vieja dialéctica metrópoli-colonia. Está metrópoli-colonia. ¿Verdad? Y entonces ahí nosotros tenemos como enemigo a los Estados Unidos, claro. ¿Está? O si ustedes quieren al adversario, les suena muy fuerte enemigo, le ponemos al adversario, no tengo ningún problema, para que no me acusen de nada raro. Adversario. Tenemos como adversario a los Estados Unidos y también a China. ¿Por qué? Porque quieren hacernos una colonia, ¿está? Quieren mantener la relación metrópoli-colonia. ¿Y cuál es la relación típica de metrópoli-colonia? Que nosotros exportamos la semicolonia, exporta materia prima e importa productos industriales o tecnológicos ahora, ¿está? Porque algo de industria te dejan tener, la que no tiene importancia geopolítica. Y entonces, ahí nosotros tenemos que reafirmarnos, ¿entiende? Para hacer nuestro proceso de liberación nacional, construyendo nuestra industria tecnologizante, ¿está? Claro que quizás nunca más podamos fabricar de vuelta heladeras en masa, porque perdimos el tren de la historia. Las heladeras y la bicicleta la hará siempre China, no importa. Pero hay montones de sectores industriales donde podemos fabricar cosas y que necesitamos fabricarlas porque son estratégicas. Está satélite, por ejemplo. Nosotros tenemos que exportar satélites, no limones. Claro que tenemos que exportar limones, millones. Soja también, todo lo que podemos exportar, pero nosotros necesitamos fabricar satélites. ¿Verdad? Es decir, tecnología de punta. Y hoy lo vemos. ¿Cuál es hoy la clave? ¿Se entiende? ¿Cuál es la industria clave hoy? Y la vemos. La industria farmacéutica. La industria farmacéutica hoy es la clave de la soberanía. El que no tiene industria farmacéutica y conocimiento científico tecnológico para poder fabricar medicamentos y vacunas, está frito. Ese es el que tiene el poder en el mundo. El que fabrica vacunas. Pero yo les recuerdo a todos los argentinos que nosotros éramos fabricantes de vacunas y teníamos investigación científica tecnológica de primer nivel mundial. Y hoy, el que tiene el poder es que se fabrica vacunas. Claro, fíjense ahora, sea porque las venda, sea porque las quiere repartir gratis como quieren hacer los rusos y los chinos para tener prestigio en el mundo. Entonces, esa es una industria que da poder. Entonces, todo el dinero que consigamos exportando, lo que sea, para la industria farmacéutica, pero propia, nuestra, ¿está? Para que nos dé soberanía, no para repetir y copiar, se entiende, envasar acá lo que ha hecho otro, sino nuestra. Entonces, ahí están los tres tableros, está la gran novedad del sistema internacional y que implica que podemos ser aliados o amigos de Trump, de Putin y de Xi Jinping, se entiende, en el primer tablero, y podemos ser adversarios de los tres en el tercer tablero, ¿está? Y jugar a la neutralidad en el segundo tablero. Y esto requiere de una estratega, esto requiere de una calidad en la conducción política, que no tenemos, desgraciadamente, desde la muerte del general Perón, que fue el último gran estratega de la Argentina, el último hombre con visión estratégica, un conductor estratégico y no táctico. ¿Por qué? Porque pensaba en 30 años, pensaba en 40 años. Es decir, yo siempre lo explico en clase, vos me habrás escuchado. ¿Qué es un estratega? Vamos a hacerlo con un ejemplo muy sencillo. Es el tipo que dice, yo sé que dentro de 30 años va a venir una gran inundación. Va a llover 3 años seguidos. ¿Qué tenemos que hacer? Preparar las casas, las azoteas, los techos, las calles para resistir esa gran inundación. Hacer canales para que el agua se vaya. Entonces nos pasamos 10 años haciendo algo que la gente no entiende, invirtiendo para cuando venga eso, nosotros estemos preparados y no nos agarre a los gritos y desnudos.
O sabemos que va a venir una gran sequía. Nos preparamos para hacer grandes canales de irrigación, para sacar el agua del Paraná y llevarla a todas partes. ¿Está? ¿Sí? Hacemos una obra que no tiene sentido hoy, que no nos da rédito político hoy, que no nos da ningún rédito político hoy, porque hoy la gente no la entiende, pero que va a salvar la Argentina dentro de 30 años. Eso es el pensamiento estratégico. ¿No? Eso es el pensamiento estratégico. Perón fomentó la industria farmacéutica en Argentina. ¿Está? Perón fomentó la industria aeroespacial en la Argentina. ¿Está? Y claro, porque sabía que eran las industrias del futuro, que quería dar un salto de rana, como estábamos retrasados en la industria clásica, montando en la industria que venía, dar un gran salto de rana. Bueno, ese es el gran desafío hoy, comprender los 3 tableros y comprender lo que tenemos que hacer en cada uno de esos tableros. Y un poco la respuesta a tu pregunta está ahí, ¿está? Sí, perfecto. Muchas gracias. Se nos cayó. A vos, por el contrario, por preguntarte, callarme. Se cayó Alejandro, vemos. Una pregunta, Diego Torres dice, quedó una pregunta pendiente de contestar del doctor Colas y el doctor Gullo con respecto a otras formas de insubordinación fundante. Creo que más o menos estaba respondido, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, bueno, también podríamos hablar, se entiende, de Artigas, ¿no es cierto?, que fue el antecedente de Rosas, e intentó una insubordinación fundante construyendo la Liga de los Pueblos Libres, por supuesto, del papel que va a jugar Dorrego, aunque termina tristemente fusilado, se entiende, por Rabat, instigado por los liberales. Uno tiene que, estamos en la radio, ir, ¿no es cierto?, resumiendo, el importantísimo papel de insubordinador ideológico que jugó Víctor Raúl Haya de la Torre en el Perú, que nunca llegó a ser gobierno, por tanto no pudo hacer una insubordinación fundante, pero que tuvo un papel fundamental como insubordinador ideológico, predicando la reconstrucción de la patria grande. Podríamos hablar de Getúlio Vargas, se entiende, en Brasil, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Bueno, podríamos, pero eso nos llevaría varios programas. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, para Alejandro, entonces, ¿cómo consolidás América del Sur con estos gobiernos que se disputan? ¿Quién es más central? No recibo bien. Te lo pongo en... Ahí está, mirá, léelo. Hola. ¿Lo ves? ¿Cómo consolidás América del Sur con estos gobiernos que se disputan quién es más entreguista? ¿No nos escuchás? Creo que... No, Mira, que yo no. pienso una cosa, ¿se escucha bien ahí? Ya, Sí, ahí se escucha bien, ¿no? Hola. Metele nomás. ¿Se escucha? Sí. Sí, mira, yo pienso lo siguiente. Pienso que las situaciones como las que vivimos actualmente solamente se pueden revertir en la medida en que se creen sujetos sociales capaces de autoproclamar la posibilidad de autodeterminación cultural y ejercerla, es decir, de poder arrebatar al asediante su capacidad política y ejercerla uno. Es la única posibilidad. Ahora, si esos sujetos que en buen criollo se llamaron en la Argentina movimiento nacional no existe, entonces es imposible que nada se pueda revertir. O sea, en síntesis, si lo que queremos es poder proclamar nuestra autodeterminación política bajo la forma que sea, se requiere reconstruir el movimiento nacional. En la actualidad lo único que existen son las ruinas del último movimiento nacional. Entonces, solo en la medida en que construyamos a los sujetos de la acción política es que vamos a poder liberarnos. De lo contrario, no. Básicamente esa es mi respuesta. Esta es para Marcelo. ¿Cómo ve el doctor Gullo a la derecha liberal hoy en día en el país? ¿Considera que está en un auge? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó perfecto. Bueno, la derecha liberal, ¿no es cierto?,
yo diría, yo me gusta hablar más a mí de derecha antinacional o de izquierda antinacional, porque puede haber una derecha nacional y puede haber una izquierda nacional, ¿no es cierto? Abelardo Ramos representó, junto con Spilimbergo, por ejemplo, el gran Spilimbergo, una izquierda nacional, ¿está? Una izquierda nacional. Esta derecha es una derecha antinacional, ¿está? Es una derecha antinacional, ¿no? ¿Por qué? Porque no concibe que la Argentina tiene una situación semicolonial, ¿está? Que tiene una situación semicolonial, ¿no? Ellos viven y hacen política como si la situación semicolonial no existiese. Entonces, sea porque no la comprenden, sean porque otros, ¿no es cierto?, son agentes de esa situación. Y entonces la mayoría no la comprende, no hay mala intención, en la gran mayoría. Entonces, nada, eso en Argentina es permanente, ¿no es cierto? Es permanente y bueno, contra eso nosotros tenemos que construir, es decir, yo escuché atentamente a Alejandro su última intervención y dijo una frase extraordinaria: reconstruir el movimiento nacional en la actualidad, ¿está? Reconstruir el movimiento nacional. En la actualidad lo único que existe, dijo él, son las ruinas del movimiento nacional. Y esto es así. Nosotros no estamos en contra de nadie. Tenemos una propuesta positiva, tenemos una propuesta para todos los argentinos, no para los que piensan como nosotros. Y nos queremos sentar en una mesa de discusión a discutir el proyecto de país. Un proyecto de país para todos los argentinos, que tiene que ser una Argentina industrial, porque sin industria no hay nación, sin industria no hay trabajo, y sin trabajo no hay salario digno. Esa es la verdad. Un subsidio está muy bien para una situación de emergencia y de catástrofe, pero tiene un límite en el tiempo, porque solo el trabajo, si a Perón, dignifica. Entonces, sin industria no hay nación, no hay trabajo digno para los argentinos. Entonces, queremos una Argentina industrial, que no será la industria de antes. Estamos de acuerdo, discutiremos qué industria tenemos que tener, pero que tenemos que tener industria. Y que tenemos que tener industria que sea estratégica. ¿Por qué? Porque la industria y la tecnología siguen siendo poder. Y sin poder no hay soberanía. Y sin soberanía, es decir, autonomía real, uno no puede aplicar justicia social, porque el otro determina lo que uno tiene que hacer y no lo determina uno. Entonces, sin poder no hay autonomía, sin autonomía no hay justicia social. Pero a su vez, como nosotros somos parte de una gran nación que se fragmentó, y por lo tanto somos un pequeñito estado con poca población, para nosotros, ¿no es cierto?, no hay democratización real sin industrialización. Y lo vemos en las provincias donde no hay industria, que casi tienen relaciones feudales. No hay democratización real. Real, no ir a votar una vez cada 4 años o cada 2. Democratización real sin industrialización. Y no hay industrialización sin integración. Es decir, sin reconstrucción de la patria grande. Y ahí tenemos todo nuestro programa de acción. Y queremos ¿qué hacer? Discutirlo con nosotros argentinos de buena voluntad, si nosotros no estamos en contra de nadie. Y tenemos el ejemplo de Perón, ¿no es cierto? Cuando no es que se abrazó con Balbín, que todo el mundo lo sabe. Lo que nadie repite, o pocos saben, es que Balbín tenía una oficina, mientras que Perón vivió en la Casa Rosada, a disposición de él para que vaya todos los días ahí a sentarse, a charlar y a dialogar, a consensuar, pero un verdadero consenso, ¿está? Bueno, ¿por qué? Porque la Argentina había logrado llegar a una etapa de consenso donde solamente los extremos estaban en contra del gran proyecto nacional. Y bueno, en ese proyecto nacional, algunos dirán que tenemos que ir un poquito más a la izquierda, otro un poquito más a la derecha, uno un poquito más rápido, otro un poquito más lento, pero estaremos todos en ese gran proyecto nacional y discutiremos en cada elección. Hay que acelerar, hay que frenar, hay que correrse un poquito a la izquierda, hay que correrse un poquito a la derecha, hay que meterse de vuelta un poquito en el centro, pero estaremos todos en ese gran proyecto nacional que es lo único que puede reconstruir el poder de la Argentina, ¿no es cierto?, para poder reconstruir la industria argentina, para poder volver a tener justicia social, que es lo único que puede reconstruir al hombre, porque primo mangiare dopo filosofare. Entonces ahí habremos creado las condiciones materiales necesarias para poder reconstruir al hombre argentino de nuevo. Vos sabés, Darío, a mí una cosa que me duele el alma, así me hiere el alma, ¿está? Cuando yo salgo a las calles, ¿está?
y veo, se entiende, argentinos removiendo los tachos de basura para comer. Me duele el alma, me duele el alma, porque si en todas partes del mundo la injusticia es horrible, y ver personas que remuevan tachos de basura para comer es algo horrible en cualquier parte del mundo, acá es más horrible que en cualquier parte del mundo, Darío, porque a nosotros nos sobran recursos naturales, a nosotros nos sobra inteligencia, para que haya justicia social para todos los argentinos. Lo que nos falta es librarnos de la subordinación ideológica, y que esa liberación de la subordinación ideológica sea conducida por hombres con valores morales suficientes, es decir, por verdaderos patriotas que piensen en construir de nuevo la comunidad organizada con la cual soñó Perón. Creo que las últimas preguntas están contestadas en función de lo que dijo Alejandro recién, de que tenemos que reconstruir el Frente Nacional, el movimiento, hay que reconstruir el movimiento, y las respuestas de Marcelo en relación a qué necesitamos para poder hacerlo. Estas las repito, las preguntas, para no dejar a los compañeros sin hacerlas. 3 niveles de disputa geopolítica, no era momento de intentar un desprendimiento del yugo de la deuda. En este momento me parece que el asunto era sacar un clavo con otro clavo. Para cuando tengamos reconstruido el movimiento nacional, podemos pensar en pretender otras cosas. No sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero quería decir eso. Después decía Diego... Todos respetamos el movimiento. Y acá me dice Gabriel Miranda perfectamente, que supongo que se debe referir a... Y acá dice, ¿cómo reconstruimos al movimiento nacional justicialista si en estos momentos está cooptado por el progresismo? Bueno, mucho lo estamos haciendo, pero estaría bueno, es una buena pregunta para los dos. Bueno, lo que estamos haciendo ahora, nosotros tenemos que discutir si acá Perón nos enseñó, nosotros no queremos imponer nada a nadie, la política es persuasión, decía Perón, ¿no? El arte de la conducción política es la persuasión. Tenemos que discutir, discutamos, se entiende qué fue el peronismo y qué debe volver a ser el peronismo, ¿está? Y bueno, yo estoy dispuesto a discutir con todo el mundo, es decir, la única forma que tenemos es esta. Perón nos enseñó una cosa, decía, miren muchachos, ¿qué es organizar? Dice, organizar es adoctrinar. Eso es organizar. Y Perón nos enseñó, ¿las doctrinas cambian? Sí, claro que cambian en el tiempo, pero cambian en la forma. Los principios son eternos, decía Perón. Los principios doctrinarios son eternos. Las formas cambian, la forma de ejecución. Entonces, bueno, nosotros creemos que tenemos una doctrina que está 30 años adelantada a todo lo que hoy se dice en el mundo. Es la verdad. Lo que nosotros creemos, bueno, yo estoy dispuesto a discutirlo, esto, y considero que la desviación neoliberal y la desviación progresista que tuvimos son errores de conducción que deben ser revertidos, y tiene algo malo de revertir lo que se hizo mal, nada, es como si alguien está en una ruta, vamos todos para Mar del Plata y de repente nos equivocamos, agarramos una ruta equivocada y estamos yendo para La Pampa. Mirá, hermano, acá dice el GPS que estamos yendo para el oeste, era de noche y arrancaste mal, te agarraste un camino de tierra, volvamos al camino, se entiende, que nos marcó Perón, volvamos a la doctrina de Perón, volvamos al proyecto Perón, que es más actual que nunca, ¿está? No necesitamos importar nada. Perón ya lo había dicho, importar ideas extranjeras siempre tiene un pecado de origen que nos conduce al desastre. Y lo hemos hecho en la década del 90 y lo hicimos en el 2000. Importamos ideas que no fueron creadas en Argentina, tanto en 1990 como a partir del 2003. Ideas que fueron creadas afuera, ¿está? Fueron creadas por Rockefeller, fueron creadas por Soros, ¿está? Antes y después. Bueno, hay que volver, no tiene nada malo volver a donde tenemos que volver, y de ahí todo comenzará a funcionar bien, porque, como decía Perón, los melones se acomodan solos en el carro, ¿eh? Una vez que uno va por el camino correcto, todos los melones se acomodan solos. Vale, ¿quieren contestar esta? ¿Cómo reconstruimos el movimiento nacional justicialista? ¿Tenés ganas de verlo desde tu punto de vista? Mira, yo creo que justamente esto es lo que a mí me ha ocupado el grueso de mi tarea, ¿no? Porque coincido con Marcelo en que es importante mantener estos ámbitos de debate, intercambiar y conocerse y tratar de construir en función de las ideas. Pero creo que ese no es el punto de partida.
hoy por hoy yo veo que las personas, dada mi profesión, veo que hay una gran destrucción del hombre argentino, como decía Perón, ¿no? Pero que esto ha llegado hasta tal punto que hace falta reconstruir cuestiones mucho más elementales que el movimiento nacional en sí, es decir, que hablar de movimiento nacional es un lujo, es como una meta que requiere muchos pasos previos. Esos pasos previos es lo que yo me he encargado de ir también trabajando no solo en mis libros anteriores, sino en mi práctica profesional. Entonces, básicamente, yo diría que la cosa empieza por la gestión de vínculos intersubjetivos. O sea, ¿cuál es la problemática que enfrenta la gente para poderse vincular sólidamente, significativamente? Entonces, en función de vínculos significativos es que se puede ir ampliando la organización hasta llevarla al campo de la política y llegar a proclamar la existencia de un nuevo movimiento nacional. Pero creo que hay que hacer todo ese trabajo previo. Por eso la exposición que yo acabo de hacer en la primera media hora de la charla, porque creo que son los elementos que van propiciando que los vínculos intersubjetivos vayan haciéndose valer, hasta el punto de valer políticamente también, no solo en lo social y en lo comunitario. Ahora, es todo un trabajo, es todo un trabajo. Hasta acá yo les contesto hasta ahí. Ahora en la práctica propia de todos los días es donde, bueno, hasta antes de la pandemia veníamos haciendo una cantidad de tareas en función de esto mismo. Bueno, esa es mi respuesta. Escuchándolo Alejandro, recordaba palabras de Jorge Rulli que a veces uno no entiende. Cuando me decía Jorge Rulli, hoy lo revolucionario, me decía, es hacer una torta, ¿tá? Y llevársela al vecino, ¿tá? Para compartirla con él. Es plantar un árbol en la casa, o en la vereda de naranja, de limón, y decirle después a los vecinos, llevarle algunos limones y algunas naranjas también a los vecinos, ¿no? Y bueno, creo que, claro, yo coincido con Alejandro en el sentido de que hay una destrucción del hombre argentino, hay una degradación que es mucho más que política, es una degradación cultural, una degradación antropológica, ¿no? Y que hay que reconstruir, se entiende, al hombre, sus vínculos, volver a reconstruir una pequeña comunidad organizada en chiquitito, en la familia, en los vecinos, y que claro, esos pequeños actos que antes nos parecían banales se convierten hoy en revolucionarios, ¿no? Bueno, vamos con las dos últimas. Una me parece que fue contestada a lo largo, pero la vamos a mencionar. ¿Con qué sectores políticos, sindicales, sociales se puede construir ese Frente Nacional? Con todos los que estén dispuestos a hacerlo, ¿no? Y que no hayan comprado ideas que vienen de afuera. De todas formas, si que alguno de ustedes quiere señalar algo más al respecto, los invito a hacerlo. Yo no, coincido completamente con tu respuesta. Bien, y vamos con la de César Marín. ¿Es verdad que atrás de las grandes compañías chinas está el capital británico? Lo preguntó Germán Emanuel Rojas. Yo tengo mi opinión al respecto, se lo pregunto a Marcelo. Bueno, es muy probable. Uno no tiene hoy la capacidad, ni el dinero, ni nada, pero nosotros sabemos que muchas compañías son compañías mamuscas. Por ejemplo, las compañías que están operando en los Andes hoy, que extraen los minerales, que tienen chapa canadiense, sudafricana. Sabemos que muchas en realidad son compañías, se entiende, mamuscas, que cuando uno le va sacando todo, al final termina la compañía en Londres, ¿no es cierto? Bueno, esto requeriría, como teníamos en otra época, en la década 70, los compañeros mayores que yo lo han hecho, esos cantidad gigantesca de compañeros estudiando cada sector de la economía, cada sector de la cultura, cada sector de la sociedad, con equipos técnicos que trabajaban en esa época, se decía, para la liberación. Bueno, hoy no tenemos eso, entonces tenemos más intuiciones que certezas, pero intuiciones que están, creo, bien acertadas, van por el buen camino. No tenemos los equipos técnicos para poder decir, acá está comprobada 100 compañías, al final la fuimos a buscar el acta que hay en Vancouver, la otra acta que hay en Ottawa, la otra acta que hay en tanto, y al final resulta ser que son todas la misma. Bueno, eso todavía no lo podemos hacer.
De todas formas, en el caso chino también hay que tener en cuenta que el 50% de las empresas chinas son del Estado chino, 50 Así más es, 1, control, ¿no? O sea, las dos cosas pueden ser ciertas, digamos, así es, así es. ¿no? O sea, hay una independencia china en relación a los capitales ingleses, pero están los capitales ingleses en China. Más Así es. básicamente decirlo de esa forma. Tal Bien, cual. Tal cual. si les parece, vamos cerrando, salvo que les haya quedado alguna idea pendiente que quieran explicitar en estos momentos. No, no solamente, Darío, reconfirmarte mi alegría gigantesca por estar en tu programa, ¿está? Me ha gustado muchísimo, me he sentido muy, muy cómodo, ¿está? Y bueno, gracias por invitarme, muchas gracias. Gracias, Darío. También gracias, Marcelo. Un gusto Gracias, en conocerte. Matías, Y gracias a Matías Gracias, que me Y gracias, como Matías, también. digo, acá me da un palo, digo, que capaz que lo boché, ¿se entiende? Y me tira con No, algo. no, no. No, 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 para nada, para nada. Me No, no, para consta nada. incluso sin saber que alguna vez ibas a estar acá, así que He aprobado, por suerte, he aprobado. Ya estoy en la parte del TFI, por suerte, así que he aprobado. ¿Cuánto le falta para recibirse? Y ahora que estamos con la facultad cerrada, no sé cuándo podré dar los finales y terminar. Estoy actualmente con el profesor Gerardo Estrada, estoy haciendo el TFI, la parte prospectiva. Bueno, que no me afloje, ¿eh? No afloje que lo No, no, necesita para nada. el No, movimiento para nada. nacional, no me afloje. Por supuesto, así es. vamos a ver si repetimos esto en algún momento, porque la verdad es que el intercambio entre ustedes dos ha sido sumamente interesante. Bueno, cómo no, con todo gusto. Bárbaro. Bueno, muy buenas noches a todos. Para ser un miércoles, la verdad que impresionante Chao, nivel y además un montón de público. Matías, si quieres despedir, nos despedís a todos. Bueno, buenas noches a todos los compañeros y nos vemos el sábado, ¿no? Como siempre. Nos estamos viendo el sábado, va a estar interesante. Así es. Chao, gracias a todos. Chao, hasta luego. Gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias.